Yo le voy a hacer esa pregunta más adelante. Yo quiero saber si usted piensa que esa es la solución. Bueno, si está tirándose, me imagino que sí. Pero antes de eso, quiero comenzar con el tema legislativo. La Asamblea, señora diputada, se ha corrido en redes sociales mucho la conversación que tuvo usted con la señora de Ovaldía afuera de la Asamblea en la que ustedes conversaban, y la postura suya que dice que siente que están siendo amedrentados por parte de la Contraloría. Bueno, yo creo que eso es parte del gran problema cuando no se pasan completas las informaciones o se editan o se sacan. De alguna manera... De contexto. No está todo el contexto. Si está todo el contexto, se pueden entender mejor. La señora de Ovaldía y yo no estamos en desacuerdo en cuanto a que realmente lo que se quiere es la efectividad de las auditorías. Las auditorías hay que hacerlas. Yo no me opongo a las auditorías, muy por el contrario, me despojaría de lo que sea que me tenga que despojar. Si quieren comenzar conmigo, que comiencen conmigo. Las auditorías es una facultad de la Contraloría General de la República. Eso está en la Ley 32 de 1984, está en la Constitución, en primer lugar en la Constitución Política de la República. Por lo tanto, esa facultad no la debe cuestionar nadie. A lo que yo me refería en ese intercambio de opiniones que se presentó como si hubiera sido tal vez un cruce o un cuestionamiento, que no lo era. Ya yo había terminado de dar mi entrevista. Era que lo que no se quiere es que se equivoque o que haya hierro en el procedimiento para que esto quede en impunidad. Lo que yo creo que no resiste más este país es conocer de otro escándalo que se maneje de una manera politiquera para que luego no haya ningún resultado en tribunales. Para que quede más claro, yo quiero las auditorías, pero quiero las auditorías con resultados. Es decir, señores, si la Asamblea por mandato constitucional, cualquier acto delictivo de un diputado tiene que ser investigado por la Corte Suprema de Justicia, la solicitud es, o la petición única es, cumplan el procedimiento para que nada se invalide y de una vez por todas pueda quedar sancionado quien tiene que quedar sancionado. ¿Y cree que las cosas se están haciendo de forma en que se quemen? Creo que si no se siguen los procedimientos, ya ha habido suficientes antecedentes y precedentes en este país de casos de nulidad por falta de cumplimiento del procedimiento. ¿Y por qué cree que en este momento se está haciendo así? ¿Por ignorancia o por dolo? No cabe la menor duda que hay una confrontación política grande entre dos poderes del Estado. El Ejecutivo, que ha perdido el control que tenía de la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional, que despertó de una sumisión que la degradaba y que ahora, a partir de diciembre, cuando la mayoría de 52 diputados votamos en contra de las magistradas propuestas por el presidente, en algunos casos como en el mío, porque se pasó por encima del Pacto de Estado por la Justicia, que es un mecanismo que ya la ciudadanía valida como participativo y transparente para el escrutinio de los aspirantes. Esa es la razón de mi voto, no sé la de los demás. Como ese voto no fue favorable, a partir de ahí ha venido una escalada de ataques que usted comprende que hubo un pronunciamiento del señor presidente que contribuye a la leña de este fuego porque dijo, ese grupito de diputados, grupito de 52, van a sentir el peso de mi autoridad. Ahora, diputada, la Contraloría ahora está haciendo su auditoría, está haciendo sus revisiones, pero al final, ¿quién aprueba todo eso? ¿Quién refrenda? La Contraloría. Es que no solo es el refrendo de la Contraloría. Es la partida que viene del MEF también. Exactamente, es un diseño institucional que está construido de esa manera hace mucho tiempo para esa relación parasitaria y simbiótica que hay entre los poderes. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted se va a buscar planillas que no justifico, yo no las estoy justificando ni vengo a defender cosas que no se pueden defender como una botella, como el nombramiento de una persona que ni sabe que está nombrada y que es un fantasma, que el diputado ha usado solamente el número de la cédula porque algún asistente le suministró un listado. Esos todos deben quedar presos. Eso no lo voy a discutir. Pero también es cierto que hay una gran cantidad de ciudadanos que a partir de la campaña electoral y cuando apoya a un diputado, está esperando, hace fila y se sienta fuera de la oficina del diputado, esperando un nombramiento, porque es la respuesta lógica en el psiquismo del clientelismo de aquel ciudadano que contribuyó a que usted llegara.
y le dice, esto no me lo está dando usted, esto yo me lo gané, porque yo caminé, aguanté sol, lluvia, yo pegué papeletas, yo hablé de usted, yo tenía su suéter, usted llegó por mí. Imagínese ese endoso clientelar que hay. Pero también está el caso de una ciudad, de un sistema que el Estado en su diseño ya fallido, un sistema político que ya está fallido, no le da respuesta, por ejemplo, en cosas tan sencillas a una población como que se esté cayendo una iglesia, la parroquia del pueblo. Eso para los ciudadanos, a nosotros nos puede parecer escandaloso e innecesario. Para el ciudadano de ese pueblito, y eso lo he aprendido recorriendo todo el país, es importante que a eso se le metiera la mano. ¿Y cómo se le mete la mano si el Ejecutivo no tiene eso entre sus prioridades? El diputado nombra al aseador de la escuelita del pueblo, nombra a los cantantes o a los vocalistas del coro de la capilla de la iglesia, nombra al secretario del sacerdote, al que le limpia la iglesia, al que lo mantiene, y el pueblo siente que ese diputado está respondiendo a la población que lo puso ahí, porque con ese sistema local de voto por diputado, esa localidad está esperando que ese diputado haga cosas por esa localidad. O sea, es un tema de dos bandas. Es un tema de dos bandas, es una relación simbiótica y parasitaria que ya colapsó, porque hay otro porcentaje de la población que no vive del clientelismo, que está haciendo presión para que esto cambie. Y este grupo de la población que ha vivido históricamente de esa relación clientelar que le ha planteado los partidos políticos, siente que ese es su modus vivendi, que eso es lógico. Lo que ellos tampoco aceptan es que haya alguien de $5,000 nombrado a quien le van a entregar 150 y el resto se lo queda el diputado o el asistente del diputado. Eso sí que no. Entonces, por supuesto que hay que entrar a investigar esas planillas. ¿Usted está de acuerdo con lo que hizo la presidenta de la Asamblea de interponer este recurso para frenar el proceso? Yo no leí no sé qué la motivó a ella a actuar con el amparo. Si fuera el procedimiento, lo entiendo, porque ella es la representante legal de la Asamblea y ella tiene que cuidar el procedimiento. Pero si es nada más para seguir en la pelea y en el tira y jala, no estaría de acuerdo. Yo no fui consultada, no conozco todos los detalles. Yo estoy representando a la Asamblea en el Pacto de Estado por la Justicia, lo cual me ha mantenido 2 semanas completamente en jornada, toda la mañana y toda la tarde en el pacto, en las entrevistas a los aspirantes. Pero yo, sinceramente, con toda honestidad, hubiera dejado que entraran, porque es que ya estaban adentro. Ese espectáculo del busito y demás, eso sí, ya la Contraloría estaba adentro. Hace meses, recuerdo cuando fueron... Así es, y no hemos tenido ninguna respuesta de eso. Lo que yo cuestiono es por qué información selectiva. ¿Por qué de algún diputado sí y de otros no? Si hay una práctica generalizada, entonces conozcamos toda la verdad de una vez por todas. Ahora que usted dice eso, ¿Fanovich es chivo expiatorio? No lo sé. No lo sé, y cada diputado va a tener que responder por lo que tenga en los nombramientos que haya manejado, en las planillas que tenga. Yo responderé por las 6 personas que tengo nombradas en la 080. No tengo de las otras planillas. Nada en 172 ni nada. No, en lo absoluto. Pero de los contratos que inicialmente se usaron cuando no había una 080 con la capacidad que tiene ahora, y yo estuve en 4 comisiones, cualquier contrato, ahí está todo. Los trabajos hechos, las horas trabajadas, a qué comisión, el rendimiento. Mire, mi trabajo habla por mí y yo estoy abierta y dispuesta al escrutinio que sea, siempre y cuando se haga como se tiene que hacer, para que tampoco me quieran hacer un daño político donde no hay una justificación. Usted, bueno, lo que da a entender es que usted tiene las cuentas muy claras. ¿Cree que hay algún otro colega suyo que las tenga tan claras como usted? Todos tenemos que estar dispuestos a que se haga el escrutinio y a saber que al final hay que rendir cuentas. A mí no se me ocurre que haya un servidor público que piense que no tiene que rendir cuentas. Nadie le ha preguntado nada a Dulcido de la Guardia. ¿Usted no cree que debería alguien hablar con él? Bueno, los medios podrían entrevistarlos, ya que los medios han sido la fuente de destape de todo esto. ¿Por qué si ellos consideraban que el sistema era tan malo, como en efecto lo es? Lo avalan. ¿Por qué no hicieron un cambio? ¿Por qué no hicieron una modificación? ¿Por qué cuando llegaron no propusieron algo distinto? Porque también se han beneficiado de ese clientelismo que a partir de esos nombramientos mantienen al diputado tranquilo y no cuestiona todo lo que debiera cuestionar, vota como ellos quieren que vote,
le nombra a la gente que ellos quieren que les nombra o les ratifican, evidentemente, y de alguna manera la función fiscalizadora se vuelve sumisa, se somete al querer del Ejecutivo en la medida que usted está tranquilo, porque su gente, su población lo tiene tranquilo, porque no le está pidiendo, no le está exigiendo, porque la respuesta de empleo que no da el Ejecutivo la está dando el diputado. ¿Usted cree que si el panameñismo gana la presidencia de la Asamblea en el próximo periodo, se acaba todo esto? La bulla, por supuesto, porque el sistema no se va a acabar, porque ya los panameñistas también presidieron la Asamblea y no acabaron con el sistema, ¿sí? Al contrario, lo engrosaron o de alguna manera lo hicieron para que fuera más fácil, según ellos, para el manejo. Así que no es que se va a acabar, no es que se va a acabar el perverso sistema, pero si llegan los panameñistas, se va a acabar la presión. ¿Usted cree que al final, en este momento, la oposición dentro de la Asamblea se va a doblegar? No me pareciera. Sería hasta absurdo para ellos mismos, luego de que enemigos irreconciliables han logrado pactar en la coyuntura. No tendría sentido, pero habría que estar muy vigilantes porque eso significaría que nuevamente el poder de la chequera o nuevamente el poder del Ejecutivo entra y divide las bancadas. Antes se compraban diputados, ahora están con esta táctica. Que en el fondo, más allá de la forma, en el fondo, ¿cuánto ha cambiado lo que se hace en la Asamblea con Ricardo Martinelli a lo que se hace en la Asamblea con Juan Carlos Varela? Desde antes, desde el señor Valladares, la señora Mireya, Martín Torrijos, el señor Martinelli y ahora el presidente Varela, lo único que pueden cambiar son las formas, pero el fondo sigue siendo el mismo. O sea que esa promesa de transparencia que tanto se nos pregona es falsa. Sí, todavía no se ha dado, porque es que lo que creen, hay muchos que creen que transparencia es tener una página web. Y transparencia no termina en una página web. Transparencia puede comenzar en una página web, pero es mucho más y la rendición de cuentas no se está haciendo. Usted que ya está ahí adentro, ¿cuán corrupta es la Asamblea? La Asamblea adolece de las mismas deficiencias que tiene el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Con la opacidad y con la discrecionalidad permiten muchísimos actos de corrupción. Ahora, diputada, usted lo dice, lo que no se quiere es que esto quede en el aire como una llamarada de capullo más, o sea, un escándalo más. La Corte, porque al final a los diputados los juzga la Corte. Claro. La Corte está a la altura de las circunstancias y podrá jugar el rol que tenga que jugar cuando empiece su momento. Nunca va a estar a la altura porque el sistema es perverso, el sistema político panameño ya colapsó, el sistema no da para más. Si los diputados investigan a los magistrados y los magistrados a los diputados y los magistrados, 9 personas que tienen una vocación funcional y estructural para juzgar, tienen que luego convertirse en fiscales de la causa para los que no tienen ni la capacidad, ni el conocimiento, ni la institucionalidad, ni la base normativa, solamente la decisión de que fueran ellos en una reforma constitucional y después legal, porque la Constitución no decía obligadamente que tenía que ser la Corte, a lo cual yo me opuse como procuradora, pero nadie en aquel entonces me quiso escuchar ni avalar. Ese sistema perverso no permite que haya efectividad en la persecución de las causas del alto perfil político. ¿Qué va a pasar? ¿Qué podemos esperar para los próximos días y las próximas semanas? Todo va a depender de lo que esté ocurriendo que nosotros no conocemos, lo que subyace detrás de toda esta, de todo lo visible desde el punto de vista de la pretensión de la Contraloría General, que tiene que cumplir su misión y que estoy de acuerdo que haga las auditorías, pero que las haga bien. Porque una auditoría forense busca culpables. Y si usted está buscando un culpable, tiene que tener un juez de garantía porque ahora tenemos sistema penal acusatorio. Ese es mi criterio. Yo puedo estar equivocada, pero la experiencia me ha demostrado que queda en impunidad todo aquello que se hace de esta manera. Bien, el sistema es el que ya no resiste más. El sistema merece, necesita y exige a gritos un cambio. No nos los van a dar los partidos políticos porque los partidos políticos son parte del problema, sus cúpulas, no su gente en general, que también necesita educación e información, porque son las personas que han resistido todo este proceso de perversidad clientelar en la medida que esa es la respuesta que le dan después de una contienda o una campaña electoral. ¿Hay criminales en el Pleno? Hay criminales en toda una sociedad y lo que hay que saber es que todo el que comete un delito se convierte en un criminal.
La expresión puede ser dura, pero si la conducta que usted despliega, la conducta suya está descrita en una norma penal, usted ha cometido un delito. Y si usted comete un delito, es un delincuente. ¿Qué pasa con el tema de los magistrados? Si se les llegasen a aprobar los magistrados que vienen, ¿apaciguarían un poco las cosas? Mire, definitivamente que en los cuerpos colegiados, una sola persona, 2 personas, no pueden cambiar el sistema en su totalidad, pero con su conducta pueden marcar la diferencia que demuestra el camino por el que tiene que ir la corrección del colectivo o la corrección de la institución. Así que sí es positivo nombrar personas de manera distinta como las ha escogido el Ejecutivo a través del pacto por la valoración de sus competencias, habilidades, destrezas, trayectoria, su carácter, su templanza, todas las virtudes que debe tener un juzgador, benefician muchísimo al balance que debe haber en un colectivo donde hasta ahora hay opacidad por el control del Ejecutivo. Diputada, en este momento no hay sesiones del Pleno, o sea que en teoría los 71 diputados no se han vuelto a encontrar. Correcto. ¿Qué va a pasar el día primero cuando se instaure la nueva asamblea? Si yo supiera lo que va a pasar el 1 de julio, podría saber lo que va a jugar en la lotería el domingo. Pero no lo sé. Lo que yo sí pienso es que el ambiente está muy crispado, que no es un ambiente sano para una elección institucional del carácter que debe ser, porque quien llegara a la presidencia de la Asamblea en este último año debería tener la capacidad de despojarse de aspiraciones políticas para poder emprender una lucha titánica institucional para tratar de abrir las puertas de lo que ha sido una institución opaca y muy cuestionada, para tratar de conciliar en algo las aspiraciones ciudadanas con las respuestas institucionales que está dando el poder. Pero eso no existe. ¿Quién? Por supuesto. Y con todo respeto, ni siquiera usted, que usted tiene aspiraciones políticas. ¿Quién dentro de la Asamblea obviamente, quisiera? Mire, todo el que está ahí tiene aspiraciones políticas porque se llega políticamente, claro. ¿Sí? Entonces, no es que usted me esté faltando el respeto, es que yo sería muy tonta si después que yo me he postulado 2 años seguidos para poder presidir la Asamblea, ahora sí me van a escoger en el último año, que lo que me quieren es tener sentada ahí en un mar de críticas para que yo no haga el camino que tengo que recorrer para poder postularme como candidata a la presidencia. Entonces yo también sería muy tonta en ese caso, ¿no? Al final, ¿cree que la gente entiende la magnitud de todo esto? Creo que a los ciudadanos no se les ha explicado suficientemente el trasfondo del problema, que subyace no solamente en el diseño del sistema que ya colapsó, sino también en los intereses políticos que mueven a cada uno de los actores. Porque así como usted me dijo que yo aspiro, yo le pregunto, ¿usted ya le preguntó al Contralor si él aspira? Entonces la pregunta, la incógnita que siempre va a quedar es si la motivación de cada uno que está haciendo su trabajo es el resultado del mismo apegado a la Constitución o a la ley, o sus ulteriores esperanzas, aspiraciones u objetivos que pueden ser muy individuales. Desafortunadamente el Contralor no me quiere dar la entrevista. Me la prometió y me dijo varias veces que sí y se ha ido con todo el mundo y nunca me la otorgó. Eso es falta de palabra. Sin embargo, sí le puedo decir que adentro se habla muy fuerte de que sí tiene aspiraciones. Bueno, yo también he escuchado muchísimas reuniones que ha tenido y muchas aspiraciones que ha transmitido y que mucha gente le ha hecho creer que pararse ahora, hacer estas cosas que debió haber hecho desde el día 1 y que debiera estar haciendo desde el día 1 y que muchas cosas de las que ya él debe haberse enterado han salido selectivamente en vez de salir institucionalmente, muchas de esas personas le están diciendo al oído que meterse con la Asamblea es lo que le va a garantizar a él que la gente cambie la visión que tiene y que lo pueda ver como un aspirante, un candidato presidencial. Para cerrar este bloque, la gente le ha empezado a llamar títere al Contralor, que todo esto ha sido manipulación por parte del Ejecutivo para que él haga esto en este momento. Sin embargo, también alguien me decía, pero no, Humber es Humber. Humber es un tipo con mucho dinero, no se deja manipular. ¿Usted lo ve así? Primero, yo no le llamaría títere a ningún funcionario porque es una falta de respeto y no me parece lo que corresponde, porque independientemente del carácter o el comportamiento del funcionario, hay una investidura allí y eso nos afecta a todos como sociedad. Guardados los respetos, yo creo que lo que sea que hay en la impresión de la gente, lo que la gente está pensando de cada funcionario, se lo ha buscado el propio funcionario con sus actuaciones. ¿Usted cree que al final todo esto va a provocar que la gente cambie de opinión y no permita la reelección de los diputados?
Puede que contribuya en algo al despertar de muchos ciudadanos que comprendan que hay que refrescar la Asamblea. Y otros que pensamos que hay que modificar los métodos de cómo llegar a la Asamblea, cómo se escogen diputados, la cantidad de diputados, todo el trabajo de la Asamblea. Son reformas mucho más profundas que solamente ir a votar. Pero mientras las votaciones sean locales, esa localidad hace que cada diputado responde a su circuito y eso va a depender de lo que quiere su circuito. Y si el sistema no se modifica, la relación simbiótica y clientelar va a persistir. Es decir, si yo te alimento, tú vives de mí, si yo no salgo, tú no comes. ¿Cómo usted no puede romper con eso de la noche a la mañana sin cambiar la estructura? O sea que al final sí, el camino sí sería una constituyente. Al final el camino es siempre una constituyente porque ya el sistema demostró que se ha quedado desfasado para las necesidades de una sociedad del siglo XXI que tiene todavía en la Constitución modelos y estructuras del siglo XIX. Continuamos con la diputada Ana Matilde Gómez. Antes de seguir con ella, vamos a repetir la pregunta del día de hoy, que es la siguiente. Pregunta en pantalla, por favor. ¿Cree que la candidatura independiente es una salida al clientelismo y un cambio para el sistema político? ¿Cree que la candidatura independiente es una salida al clientelismo y un cambio para el sistema político? Hashtag radiografía, recuerde las cuentas, @RPC-radio, @EcoTV, Panamá. Diputada, yo le dije que le iba a preguntar lo mismo. ¿Es la candidatura independiente la salida para el clientelismo y un cambio en el sistema político? La candidatura independiente por sí misma no es nada. Okay. La candidatura independiente dentro de un sistema político que ya está colapsado, que ya no resiste más, es una opción dependiendo de quién sea la candidata o el candidato y cuáles sean sus propuestas y cuánto sacrificio esté dispuesto o dispuesta a hacer para darle la vuelta a un sistema cuyas estructuras no resisten más. Cuánto costo esté dispuesto a pagar, en el sentido de que incluso podría ser hasta un gobierno de transición, pero que hay mucha cosa que corregir. Si es una candidatura independiente, con la misma gente que ha asesorado históricamente a los partidos políticos para que haya cambios, para no cambiar nada y para que todo quede en lo mismo, para que los grandes intereses no se toquen, para que los que siempre han sido privilegiados del sistema sigan privilegiados, entonces las desigualdades no se van a corregir, las instituciones no se van a recomponer y va a ser un periodo de mucha decepción porque será una persona que por falta de experiencia o por el acompañamiento de los grandes intereses va solamente a hacer cambios cosméticos. Ahora que usted dice el cambio para que nada cambie, se está hablando mucho en las últimas semanas que hay infiltrados dentro de los intentos de buscar firmas. ¿Usted coincide? Yo pensaría que sí hay personas que no son legítimos aspirantes a una candidatura independiente y que no son independientes legítimamente. ¿Por qué? Primero, por las formas en que están buscando sus firmas, las formas en que han conseguido sus firmas, en el sentido de que si usted, como una persona como yo, que viene de ser la primera mujer procuradora general de la Nación, de un proceso injusto al que me sometió el señor Martinelli, que me dio una exposición mediática, que soy la diputada más votada de la República, la única diputada independiente en este momento en la Asamblea. Si todas esas características me hacen una persona conocida, ¿verdad? Y aún así yo tengo que ir a los lugares a explicar quién soy, a pedir la firma, a explicar lo que es la firma de respaldo. Y el ciudadano no regala la firma así nada más. Hay que convencerlo. No todos, hay que explicarles, lo cual es su derecho. Entonces, ¿cómo unas personas que son perfectamente desconocidas o escandalosamente desconocidas logran conseguir un montón de firmas en un tiempo tan reducido cuando uno sabe por experiencia? Ya yo lo hice una vez exitosamente en el 87, donde nunca antes había salido un independiente. El tiempo que te toma cada firma para explicarle a la persona, presentarte a la persona, sentarte con ella en su casa, que te escuche, que escucharla tú a ella también o a ellos, ¿verdad? Ese tiempo los números no dan. Los tiempos para recoger cantidades versus la presentación no dan. 90.000 firmas en un par de semanas es ilógico. Bueno, no suena posible, no suena factible. Ahora,
no solamente es el tema también está el tema... Perdón, es que le iba a decir que no solo es que usted recoja la firma, que sean válidas. Que esa firma sea válida. Ahí quiero llegar. Por ejemplo, en el caso del profesor Bernal, en el caso de Ricardo Lombana, ellos han tenido este acercamiento con el tribunal porque ellos quieren ver cómo les están revisando las firmas. Yo contaba la semana pasada que Lombana recuperó el 50% de las firmas que se le habían anulado. ¿El Tribunal Electoral está jugando a favor o en contra? Siento que el Tribunal Electoral no está preparado para las candidaturas independientes. ¿Le está quedando grande todo esto? Exactamente. Se quedaron cortos para el boom que ha habido de aspiraciones independientes. En el fondo, aparte de que la norma en nada nos equipara, porque no quiero que las normas nos favorezcan, pero además de que la norma no nos equipara, en la institución también se ven rebasados por un trabajo para el que no se armó la infraestructura necesaria, ni técnica o científica, ni de personal, para poder hacer esa depuración en los tiempos que la misma norma lo prometía. Por ejemplo, en el caso mío, que usted no me menciona, pero también a mí me ha ocurrido, de 5.000 firmas me han eliminado 1.300 y volvió a pasar, lo cual quiere decir que hay un promedio, un 26%, casi un 30% de firmas que me depuran, eliminadas, sin criterios muy claros, porque no es lo mismo la razón por la que te la eliminan que el criterio aplicado para la eliminación. Es decir, si usted me dice que la firma no coincide, ¿cuál es el criterio grafocrítico que usted utilizó para poder determinar que ese trazo en la firma no corresponde a la misma mano? Más allá de la simple mirada. Más allá de la simple mirada de una persona que está contra una pantalla y que el día que yo vi uno estaba comiendo, Me explico, que no es personal permanente del Tribunal Electoral. Los funcionarios del Tribunal Electoral, lo tengo que reconocer aquí, tienen mística y son muy comprometidos con su trabajo. Pero eso no quiere decir que tengan la formación correcta. Pero no quiere decir que se les haya capacitado lo suficientemente a todo el que están destinando a ese trabajo, ni que todos los permanentes estén destinados a ese trabajo que es coyuntural. Ahora, diputada, usted hablaba incluso hace un momento de un gobierno de transición y me llama mucho la atención porque no es la primera persona a la que se lo escucho. El profesor Bernal dijo aquí, cuando tuvo la oportunidad de estar acá, que su plan era una constituyente e irse. Pérez Valladares dijo en España lo mismo, que él pensaba que podía quedarse 3 años y fuera. ¿Usted piensa que el gobierno que venga va a ser de transición realmente? Todo va a depender de las circunstancias, evidentemente. Si un gobierno, y eso lo dije hace mucho tiempo, antes de todas estas personas que usted me está mencionando, en una entrevista con Álvaro Alvarado, casualmente yo planteaba, si los cambios son profundos, si los cambios se hacen en tiempo, si hay el suficiente respaldo popular, porque evidentemente una persona que llegue con pocos votos no va a poder hacer cambios sustanciales. Sí, va a estar muy amarrado. Van a ser cambios adjetivos, no van a ser cambios sustantivos. Pero si una persona llega con el suficiente respaldo popular luego de haber presentado esa propuesta, tendrá la legitimación necesaria para poder sentarse a construir desde el poder una constituyente participativa, bien inclusiva, en la que en los tiempos se pueda convocar a una nueva elección para darle al país estructuras nuevas y entonces, bueno, ir a una contienda nuevamente, pero con otras reglas del juego. ¿Usted volvería a intentarlo? Es que uno no se puede adelantar a las circunstancias. Okay. Yo digo que todo va a depender de cómo se van a ir marcando los acontecimientos a raíz de la fuerza con la que una candidatura pueda llegar y ganar. ¿Cómo serían sus primeros 100 días? ¿Cuáles serían sus prioridades? No lo sé. Obviamente que todo va a depender del respaldo popular. No es lo mismo llegar con el 27% que se podría estar ganando una elección en esta oportunidad que llegar con un 60%. Es diferente. Todo va a depender, primero, de la cantidad, el estado en que deje la nación un gobierno que va de salida casi sin ninguna respuesta en los casos de corrupción. Si eso sigue como va a haber un ambiente demasiado tenso. También va a depender del comportamiento del Tribunal Electoral en las elecciones, cómo sea la vigilancia de ese voto,
y el comportamiento del ciudadano panameño en las urnas. Así que a mí nunca me ha gustado adelantar puentes antes de llegar a ellos y no me gusta tampoco el terreno de la especulación. Yo creo que una persona juiciosa y seria no adelanta cálculos políticos porque en política nada nunca está del todo calculado. Pero más allá de eso, obviamente hay cosas que son... Ese es otro tipo de pregunta y esa sí la puedo, sí le quiero contestar, porque definitivamente alguien que tenga la intención de dirigir el Estado panameño no puede seguir postergando el tema de la salud, entiéndase, costo de medicamentos, la bipolaridad del sistema, el estado de la caja del Seguro Social. Hay una gran cantidad de temas allí. Por el otro lado, el tema de la educación. No podemos seguir con estructuras del siglo XIX para estudiantes que quieren salir a un siglo XXI que no los está incorporando al mercado laboral como corresponde. Las grandes desigualdades. No podemos seguir en un país en el que tiene mucho sigue ganando mucho y el que tiene poco cada vez tiene acceso a más servicios públicos precarios. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que revisar cosas que históricamente no quieren revisar, como por mencionar algo sencillo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en Panamá con la forma en que se tributa? ¿Por qué tenemos un Estado que es capaz de convertir una DGI en un elemento, un brazo político de persecución versus la distribución de esos impuestos? Que no necesariamente tiene que ser aumentar impuestos, pero ¿qué está pasando en la redistribución de ellos o en la distribución de ellos para que usted vaya a un centro de salud y no haya más que acetaminofén y entonces usted tenga cifras que le dan un reflejo de un subregistro de una población que pareciera que solo se enferma de dolor de cabeza, pero es que para lo que sea que le recetan acetaminofén porque ahí los médicos no tienen más nada con qué trabajar? Entonces, algo está pasando con los impuestos, algo está pasando con la riqueza del Estado, que sí la tiene, pero que se está yendo al bolsillo de alguien o de algunos o a otro lado porque las verdaderas necesidades no se están atendiendo. Entonces, yo creo que esa construcción de una propuesta de prioridades es el resultado de un movimiento que me acompaña, de un grupo de personas pensantes, comprometidas con el país, que no están aspirando a ser nombradas en un cargo público, pero que quieren ser parte de la construcción de un Panamá diferente, con una visión diferente. Dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Alguna de esas figuras con las que están trabajando con usted son figuras conocidas? Hombre, todos son conocidos por los que lo conocen, aunque eso parezca una redundancia. Es decirle, sí, es conocida para usted o un nombre que uno dice y no es conocido en televisión, eso no es lo que determina que la persona sea conocida o no. Si son profesionales con trayectoria, sí, la respuesta es sí. Sí son profesionales con trayectoria. Pero también déjeme decirle que un Panamá diferente no se construye a partir de solamente personas conocidas. Cuando usted sabe que en el siglo que estamos viviendo, en la era de la información, el que es conocido es el que sale en televisión. Pero no se puede construir una propuesta incluyente, inclusiva, participativa, solamente a partir de referentes mediáticos. La era de la información, usted lo ha dicho, la era de la información parece que va a provocar una campaña electoral casi del viejo oeste, turbulenta. ¿Lo ve usted así? Sí, por supuesto, porque los cambios tecnológicos no han ido de la mano de la educación y la formación ética del ciudadano usuario de unas redes sociales que son prácticamente plataformas de impunidad. Así que evidentemente sí va a ser muy agresivo porque también los partidos políticos se resisten y sus membresías, sus cúpulas gobernantes, se resisten a la pérdida del poder. Por lo tanto, algunos están dispuestos a hacer lo que sea con tal de mantenerse, a relativizarlo todo, ¿verdad? Y hacer lo que sea para ganar, que eso es muy peligroso en una contienda electoral. Por lo tanto, yo insisto en el llamado a ese fiel de la balanza. Insisto en el llamado al trabajo que tiene que hacer el Tribunal Electoral para cuidar el ambiente electoral. No es solo el voto, que eso es algo que los panameños hasta ahora... Es la última parte de... Exacto, es la última parte y los panameños hasta ahora lo hemos sabido respetar y aceptar porque Panamá, el Tribunal Electoral tiene una respuesta muy rápida en comparación a otros países y tiene un comportamiento electoral muy saludable en materia del conteo de los votos en los últimos 20 años. Entonces, ese no es ahorita mismo, eso hay que cuidarlo, que no cambie, que mejore, pero ese no es realmente nuestro talón de Aquiles. Es todo el proceso electoral en el que ya el último quinquenio y algunos eventos en estos últimos años de este gobierno
nos han demostrado que no hay la capacidad para la fiscalización necesaria para que no se violente una norma electoral que ha querido traer más transparencia y también más equidad. Entonces hay que tener los mecanismos para ese control, para esa fiscalización, sin coartar libertades, evidentemente. Nadie está diciendo que el Tribunal Electoral se convierta en una censura previa, pero sí, por favor, que alguien le avise a la Fiscalía Electoral para que despierte y participe de un proceso en el que ellos no tienen que esperar al último momento, sino que tienen que entrar desde ya. Una Fiscalía Electoral muy censurada. Una Fiscalía Electoral muy inactiva y poco beligerante en un tema en el que ya tenemos suficiente experiencia para saber que si ellos no actúan a tiempo hay impunidad, porque hay una gran cantidad de casos en los que los diputados, los mismos que tenían la investigación completa de que había habido mal uso de fondos, volvieron a competir. Usted lo decía, va a determinar mucho con cuánto gane quien gane, el porcentaje. En el caso de los independientes, que no tienen una estructura partidista, ¿cómo va a ser un independiente para gobernar si, por ejemplo, en la Asamblea va a tener que lidiar con PRD, va a tener que lidiar con Cambio Democrático, va a tener que lidiar con los partidos? ¿Cómo hacer para que un independiente que no está en ese grupo pueda gobernar? Por eso es que no puede ser cualquier independiente. Tiene que ser un independiente que tenga la trayectoria y la experiencia política, el conocimiento y haber demostrado que puede, habiendo estado en el sistema, no caer en las fallas del sistema ni en las perversidades del sistema. ¿Por qué? Porque el objeto no es la destrucción de los partidos políticos, por lo menos no en mi caso. Porque los partidos políticos son cuerpos democráticos necesarios en la articulación del poder, porque no todos los ciudadanos tienen la capacidad de articular sus necesidades con el poder de manera directa. Además, somos una población con un tamaño que bien merece articuladores políticos, pero colectivos que realmente respondan a los intereses democráticos de la ciudadanía y no a los intereses individuales y mercantilistas. Lo que ocurre es que nuestros partidos políticos, los que hemos conocido hasta ahora, yo nunca he estado inscrita en un partido, pero eso no me hace ajena al comportamiento y al conocimiento, y mucho más con la experiencia que he adquirido en estos años en la Asamblea, que muchos critican, pero que es una fuente de poder y hay que conocerla, y haber estado adentro te da una experiencia que no la tiene cualquiera. Esa experiencia permite entender que dentro de los partidos políticos hay muchas personas valiosas que están insatisfechas también del manejo clientelar y de la imposición que transversalmente ha hecho el mercantilismo en sus filas, porque solamente se han vendido al mejor postor a partir de los negociados de sus cúpulas y no de la consulta de sus bases. Entonces, realmente la propuesta, o sea, la intención mía no es la destrucción per se de los partidos políticos, pero sí que se recompongan, porque tampoco están dando respuesta a sus membresías, tampoco están dando respuesta a esa ciudadanía que confío en que al liderar una gestión de gobierno desde la estructura del partido, eso iba a garantizar que se corrigieran los males de la sociedad. Entonces, una estructura no es solamente un cascarón de un partido político. Una estructura, pienso yo, es algo que se va construyendo como lo estamos haciendo. Más de 750 personas que en activismo voluntario se han capacitado para tener un libro y estar buscando firmas. Una estructura es más de 65 precandidatos ya acompañando este movimiento por todo el país, haber ido capacitado hasta en las comarcas. Esto no es cualquier movimiento independiente. Esto es un movimiento que ha demostrado que tiene la capacidad de enfrentarse a un partido político porque comprende las estructuras políticas del país y sabe dónde hay que ir a hacer las correcciones. O sea que usted va hasta el final. Bueno, yo voy hasta donde Dios y las circunstancias me lo permitan. Ernesto Cedeño, por ejemplo, se quedó sin gasolina. Pero si usted, como usted dice, si Dios y las circunstancias, pero usted no va, o sea, usted va por la presidencia, no negocia. Si alguien se le acerca y le dice, Ana Matilde, ¿no quiere ser mi vicepresidenta? Ana Matilde, acompáñame. ¿Usted qué le diría? Todo esto es un movimiento ya de un grupo de personas. Yo no tomo decisiones solas. Si a mí me lo preguntaran, yo digo no. Porque tenemos que demostrar hasta el final que nosotros tenemos la capacidad de enfrentarnos a esas estructuras carcomidas y tradicionales. A mí no me bajan. A mí personalmente no. Evidentemente que hay que escuchar lo que dice el movimiento y si en el camino el movimiento me abandona, entonces pues solita, ¿qué voy a hacer?
Evidentemente, esto es una construcción de un grupo de panameños importantes que se van a ir sumando y que se están sumando a una alternativa, a una opción que no solo es independiente porque está en contra de los partidos políticos, no, que es independiente de criterio, que está dispuesta a hacer las propuestas que haya que hacer, aún a costo y a riesgo de no ser la opción favorecida, pero que se planteen el debate de los cambios necesarios. Más allá de lo que usted les haya respondido. Y que además esto no es solo un tema de dinero, permítame decirle, esto no es un tema de dinero. Hay que superar el mito y la realidad de que en las campañas políticas o en los procesos políticos solamente el dinero manda. Y para eso es que se necesita el voluntariado y el compromiso, para que la gente esté dispuesta a poner un poquito de su bolsillo, a poner un poquito. ¿Cómo se pone del bolsillo, hombre? El que no tiene dinero pone tiempo, el que no tiene tiempo pone talento, escribe, manda, comparte, revisa material. O sea, hay una gran cantidad de trabajo que se puede y se tiene que hacer, que no es solamente poner dinero. Más allá de lo que usted les haya respondido, ¿a algún partido se le ha acercado? No. ¿No? O sea que eso que se mencionaba de que el alcalde Blandón y usted, nada que ver. Conmigo no ha habido ninguna conversación. ¿De ningún lado? De ningún lado. ¿Y usted cree que lo pueda haber? Por ahora no lo ha habido. Eso es lo que yo le puedo decir con certeza, no lo ha habido. Con Blades tampoco. Ni siquiera más allá de haberlo conocido como ministro y yo como procuradora, nunca más hemos tenido una conversación, ni siquiera hemos coincidido en un lugar. Estamos a menos de un año de las elecciones y todavía hay procesos legales contra las reformas electorales. ¿Cómo puede pesar esto el día de mañana? Enormemente, porque usted no puede estar, o sea, es un terreno movedizo. Usted no puede estar jugando con unas reglas que en el camino las puede perder o le pueden cambiar. Así que es importante que eso se resuelva prontamente. También se habla, alguien me decía la vez pasada, no van a ser 3 independientes, lo van a abrir. ¿Usted cree que vaya a ser así? Bueno, yo creo que eso sería muy lamentable porque eso lo único que favorecería es al gobierno, porque entre más división haya, las posibilidades de quien tiene el control del poder político en este momento es que se garantizaría el triunfo. Por eso es que las respuestas, cuando el tercero imparcial, las respuestas judiciales tienen que venir a resolver conflictos sociales, tienen que ser tan oportunas como de contenido, porque no importa lo que tú vas a decir si lo dices tarde. Es decir, si tú me traes la medicina para salvarme la vida después que ya me morí, por más buena que sea, la medicina no sirvió de nada. Entonces, de eso se trata esto. Yo creo que no hay que caer en la trampa de que pensar que al entrar 17 o 20 independientes, eso es democracia, porque nosotros mismos estaríamos limitando las posibilidades de cualquier candidatura independiente. Porque finalmente las firmas son como las primarias de los partidos. Si los partidos van a primarias para escoger sus candidatos, nosotros tenemos la especie de firmarias y con las firmas hacemos ese proceso para pasar a la siguiente etapa. El hecho de las firmas... Siempre y cuando evidentemente haya un proceso de depuración de firmas que sea mucho más técnico, científico, que tenga una validez mucho más allá de lo aspiracional, sino que sea contundente con pruebas, ¿no? Ahora que usted menciona esto de las firmas, ¿no provoca que no caen en un canibalismo entre ustedes? Claro, porque definitivamente, si no es en el canibalismo, por lo menos nos estamos peleando las mismas firmas. No tenemos por qué depredarnos entre nosotros como seres humanos, por lo menos a mí no me van a encontrar en ese terreno. Pero sí es cierto que hay un mercado que es cautivo, que hay una población que es limitada, no es ilimitada, así que las firmas vienen de los mismos lugares. Obviamente, entre más aspirantes hay, menos población para cada uno. Mientras más se acercan las elecciones, ¿menos vemos los problemas del país? Sí, me parece. Me parece que se van quedando relegados a un segundo plano porque todo el discurso y en eso los medios pueden jugar un papel determinante porque ustedes también, en la medida que invitan al diálogo con los políticos, el diálogo se traduce en un proceso electoral o en un diálogo de sus propuestas electorales y no en un diálogo concreto de los resultados de la administración o la actuación o de los cuestionamientos a lo que todavía está pendiente. Se nos acaba el tiempo, diputada. Una última pregunta. ¿El país anda en automático, como dicen algunos? Lo más lamentable es que yo creo que no anden en automático, sino que estamos teniendo el resultado de decisiones que se están tomando conscientemente. ¿Sí?